Como hemos visto en la clase de la mañana respecto a aquel sumo sacerdote, ¿verdad? Y sus vestiduras tan preciosas, primorosas, y cómo era el tipo perfecto del Señor Jesucristo. Un tipo imperfecto, mejor dicho, puesto que las preciosidades de Cristo son mayores, son mucho más abundantes, su persona, su ser. Si bien es cierto, el pectoral de este sumo sacerdote era precioso, todas esas piedras tan preciosas con encastes de oro, su efod tan precioso, ¿verdad? Con hilo de oro también ahí entretejido. Aquella lámina de oro que tenía ahí en su frente, ciertamente era vestidura de honra y de hermosura, dice la palabra. Pero hermanos, y cuando las personas miraban a aquella persona, a aquel sumo sacerdote, tenían que ciertamente reverenciarlo, honrarlo, pero ellos tenían que ver más allá de esa persona, tenían que ver al gran sumo sacerdote Cristo, a quien el Señor encomendó para ser el representante, el único representante entre Él y el ser humano. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre. Y recuerdan cuando vimos en el lugar santísimo, el arca, ¿verdad? El arca del pacto de madera de acacia cubierto de oro. Ahí está Cristo. ¿Cómo puede ser que la acacia esté ahí? ¿Cómo puede ser que la humanidad? ¿Cómo podemos estar nosotros ahí, hermanos? En Cristo Jesús sí es posible. En Cristo Jesús no somos fulminados. Delante de la presencia del Dios Santísimo, no, hermanos. Es algo precioso que nosotros, seres pecadores, pero redimidos por Cristo, ahora podamos tener acceso al Padre. Eso es lo que se ve, hermanos, en lo que venimos estudiando en el libro de Éxodo. Y nos hemos propuesto, hermanos, por la gracia de Dios, verdaderamente, nos hemos propuesto, la semana pasada y antepasada, vimos una predicación de respecto a la fiesta de la Pascua, cómo apuntaba a Cristo, el sacrificio de Cristo. Vimos la fiesta de los panes sin levadura, la primera parte de la semana pasada, aquella fiesta que empezaba inmediatamente después de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era celebrada el día 14 del mes de David, y la fiesta de los panes sin levadura empezaba el día 15, y por 7 días. ¿No, hermanos? Y vimos por qué estaban entrelazadas esas fiestas. ¿Qué significaba la Pascua? Comer la Pascua significaba convertirnos, comer de Cristo. Pero ahí, hermanos, ¿qué empieza en nosotros después de esa santificación posicional? La santificación progresiva. Y los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura también tipifica nuestra vida en esta tierra como creyentes. ¿Y qué tenemos que hacer? Encontrar la levadura en nuestras vidas y desecharla. Como así los israelitas, ¿qué hacían? Encontraban, buscaban la levadura, eran minuciosos en buscar la levadura el primer día en que empezaba la fiesta, el día de la Pascua también. ¿Y qué hacían? La botaban, la expulsaban, la desechaban para comer panes sin levadura. ¿Qué representaba eso, hermanos? Representaba que nosotros, cuando comemos de Cristo, nos alimentamos de Cristo, tenemos que abandonar nuestros pecados. ¿Cómo vamos a encontrar nuestros pecados, hermanos? Cuando nos miramos, nos redarguyamos a la luz de la palabra de Dios. Y encontramos nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra ira, nuestro enojo, hermanos. Nos encontramos nuestro egoísmo, nuestra hipocresía y cualquier otro pecado. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Mantenernos con ese pecado? No, hermanos, mortificarlo. Los 7 días, los panes de levadura representan nuestra vida en esta tierra. ¿Hasta cuándo tenemos que mortificarlo? Hasta que partamos. ¿Se dan cuenta cómo estas fiestas tipificaban la vida del creyente también? Es precioso, hermanos. Porque no nos vamos a quedar solamente en leer los pasajes, sino tenemos que ver detrás de ello qué enseñanza hay. Porque bien dice la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, hermanos, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Es útil, hermanos amados. Entonces, ¿cómo esto va a ser útil? Así cuando la escudriñemos. Cuando la escudriñemos, y a la luz del Nuevo Testamento, encontramos las verdades que tienen que ser aplicadas ahora a nosotros. Y también nos da firmeza, hermanos, de que la voluntad del Señor es nuestra santificación. Y por tanto, aquellas doctrinas falsas que se levantan, como aquella perversión del cristiano carnal, que pulula mucho en las iglesias evangélicas, no van de la mano con las Escrituras. ¿Recuerdan qué decía aquella diadema? De santidad a Jehová, hermanos. ¿Por dónde está el pecado? ¿Por dónde está la permisibilidad del pecado? Cuando vayamos a ver más adelante las ofrendas del pecado, las ofrendas de la expiación, por la expiación, vamos a ver que sacrificio, y teníamos que dejar esos pecados, hermanos, arrepentirnos de los pecados.
Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor en Hebreos 12, del 1 al 4. Leo aquí, hermanos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermanos, qué precioso pasaje. En Hebreos 11 hay un relato de todos los héroes de la fe, todos los creyentes, ¿verdad? Todos los que fueron salvos por fe, todo lo del Antiguo Testamento. Ahí está Sansón, ahí está Moisés, están ahí aquellos hermanos que fueron salvos. Y en el capítulo 12 dice: por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, no que nos estén mirando, eso no significa, sino teniendo presente, mire, todo esto, nuestros hermanos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque, hermanos, estamos en Cristo, el pecado te asedia, el pecado nos asedia. ¿Y qué dice el Señor? Despojémonos de todo peso. Dejemos. ¿Hay alguna carga? Mucha carga nos estamos metiendo en nuestro día a día que no nos deja ir a Cristo. Cuidado, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, nos está asediando, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Miren cómo acá el autor de Hebreos usa la palabra carrera. Un corredor, ¿qué hace? Un corredor corre, ¿verdad? Corre la carrera. ¿Y qué va a cargar? ¿Una mochila? No va a correr bien. Deja la mochila y corre la carrera. Nosotros, hermanos, tenemos que identificar qué cosa nos está haciendo pecar. Esa mochila que nos hace pecar, lo dejamos, lo abandonamos, lo mortificamos y corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es la meta? Hasta que partamos. Hasta que partamos es la meta. En nuestra vida, los 7 días de los panes sin levadura, que representa nuestra vida cristiana. Tenemos que correr esta carrera hasta que Dios nos presta vida, ¿verdad, hermanos? ¿Y cómo? Puestos los ojos en Jesús. No te olvides, hermano, la salvación es por fe, solamente por fe. Si caemos, levántate. Cristo está ahí presuroso para agarrarnos y ponernos sobre sus hombros, como hemos leído también en Éxodo 28. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor y el que consuma la fe. Él nos mantiene, somos sus ovejas. Él nos agarra, nos mantiene en su mano. Nadie nos arrebatará de su mano, porque Él y el Padre uno son. Corramos, hermanos, esta carrera, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Considera a Cristo, hermanos, no está solo. Muchos hermanos, como dice el apóstol Pedro, vamos a ver en la tarde también, están sufriendo también vituperios, oprobio, rechazo. No está solo. Tienes tu hermano aquí en la iglesia que también está sufriendo y está mortificando su pecado. No está solo. Y sobre todo, Cristo. Estamos leyendo Juan 10, estamos ahora en la mañana. Miren el oprobio, miren el vituperio, miren el menosprecio, el rechazo del ser humano. Y ahora, en esta vida, es igual. Es igual, hermanos. Mas nosotros estamos en Cristo por la gracia de Dios. Aleluya, hermanos. Aleluya que estamos en Cristo. No hay otra cosa mejor que Él. Entonces considera a Cristo que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. No te canses, hermano. No te canses. Mira a Cristo. 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermanos, la sangre es la vida hasta la muerte. Pero no, si profeso que soy creyente, me van a botar del trabajo. Hermanos, acá dice hasta la sangre, o sea, hasta la muerte. Pero si profeso que soy creyente, me van a matar. Hermanos, hasta la sangre, si es necesario, hermanos. Si vivo la vida como cristiano, no solamente profesar, si vivo la vida como cristiano, voy a sufrir esto. Hasta la sangre, hermanos, hasta la muerte. ¿Qué no está claro, hermanos? Está claro, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces, hermanos, cuando ya vimos, como decíamos inicialmente en la introducción,
Ya vimos respecto al día de la fiesta de la Pascua, el día 14, el día 15 iniciaba la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad, hermanos? Ya vimos que no estaba desconectado. La semana pasada también recuerdo que vimos sobre esta fiesta y desmenuzamos lo que significaba, ¿verdad? Dejar la levadura. Fuimos unos pasajes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Como en el libro de Lucas 12, que teníamos que dejar la levadura a los fariseos, que era la hipocresía, la levadura es la hipocresía. Después la levadura de los fariseos y saduceos, ¿verdad, hermanos? Hablamos de ello. Espero que hayan meditado en eso también durante la semana. También teníamos que desechar la levadura de Herodes, ahí de los Herodes, ¿verdad? Mundanos, incrédulos, que perseguían a la iglesia. Herodes el Grande, perseguidor de la iglesia, mandó a matar niños, quería matar al Rey, al Señor Jesucristo. Igual, hermanos, la inmoralidad. Los herodianos, que amaban el status quo, nosotros tenemos que desechar esa levadura. Y fuimos también a un pasaje de desechar la levadura no solamente en nuestras vidas personales, sino también en las que se levantan, ¿dónde? En la iglesia. Clarísimo aquel pasaje del apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios, capítulo 5, hermanos. ¿Recuerdan que vimos de ello? Y vimos solamente la mitad de un versículo la semana pasada. Aquella parte que decía, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Ahí está, 7 días comían panes sin levadura, que significa que toda nuestra vida, 7 días, que significa completo, toda nuestra vida, tenemos que desechar la levadura. ¿De nuestra casa? No, de nuestras vidas, de la iglesia, mortificarlo, enseñando, eso toma su tiempo. No es de que inmediato, está pecando el hermano, va, ya, chao. No, hay un proceso, hay una enseñanza para regresarlo a Cristo, para que vuelva a Cristo en amor, ¿verdad? Pero si se revela y no quiere, va a afectar la iglesia, va a afectar la gloria de Dios, va a ser mal testimonio para los de fuera, porque la levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa, entonces tiene que tratarse de esas cosas. Entonces, hermanos, ahora vamos a ver, Dios mediante, la segunda parte. Éxodo 12, capítulo 15, la segunda parte, que dice, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. Hermanos, si había alguna persona de Israel que no le importaba. ¿Recuerdan ustedes de Saúl que desechó la primogenitura? Ahora, aquella persona que de repente celebraba la Pascua, comía, ¿no?, del Cordero Pascual, llegaba el día 15, 16, 17, no, ¿por qué voy a comer pan sin levadura? Yo quiero comer pan con levadura. ¿Y qué dice aquí? Aquel que comiere desde el primer día hasta el 7º, el pan leudado tenía que ser cortado de Israel. ¿Qué significa eso, hermano? Que estaba desechando las disposiciones reguladas por Dios respecto a esta fiesta. ¿Y qué significa para nosotros aquella persona que no quiere comer el pan sin levadura en estos tiempos? Aquella persona que no quiere mortificar su pecado, aquella persona que no se santifica, aquella persona que sigue amando su pecado, está demostrando ¿qué cosa? Que no hay conversión, y por tanto, ¿qué está haciendo? Está pisoteando el sacrificio de Cristo, está desechando la santidad, está desechando la vida santa. Él dice, yo quiero vivir esta vida con mi levadura, con mi pecado, no me interesa la santidad. Mientras que el Señor dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y por qué la gente incrédula no quiere seguir la santidad? ¿Qué está haciendo? Está desechando la santidad, está desechando a Cristo, está desechando vivir una vida piadosa. Y cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. Quiero, hermanos, llevarlos a un pasaje que está en Números 9:13. No vayan ahí para que no se distraigan. Después vamos a ir por otro punto que vamos a tocar. Pero para que vean que no solamente el que desechaba, el que quería comer pan leudado era cortado de Israel, sino también aquel que no quería comer la Pascua, que desechaba la fiesta de la Pascua, también era cortado de Israel. Y ahí el número dice, el que estuviera limpio y no estuviera de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová.
el tal hombre llevará su pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos? El que no quería celebrar la Pascua era cortado de Israel. El que no quería celebrar la fiesta de los panes sin levadura era cortado de Israel. El que no quiere convertirse, el que no quiere rechazar su pecado, negarse a sí mismo y comer de Cristo, alimentarse de Cristo, está rechazando la salvación, está rechazando a Cristo. Y el que por tanto tampoco no quiere vivir una vida santa, la fiesta de los panes sin levadura, está rechazando a Cristo también. ¿Y es cortado de dónde? Hermanos, no tiene acceso al reino de los cielos. No tiene perdón de pecados. No tiene justificación, sigue aún muerto en sus pecados, está despreciando a Cristo, está despreciando una vida en santidad. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo van conectados estas cosas? Espero que estén atentos, hermanos. Aquel que rechaza vivir una vida en santidad, y espero que sus mentes, hermanos, estén teniendo presente, el que rechazaba comer pan sin levadura, en nuestros tiempos, el que rechaza vivir una vida en santidad mortificando sus pecados, es aquel que no quiere ir a Cristo, negar su cruz, llevar la cruz cada día y seguir a Cristo cada día. Aquel, hermanos, cuando el Señor Jesucristo dijo, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, hermanos, ¿cuándo tenemos que comer de Cristo? Siempre, siempre, hermanos. Ahora hemos alimentado de Cristo. Mañana también, pasado también. Durante esta vida, hermanos, tenemos que alimentarnos de Cristo. Es una constancia, es una constante, hermanos. Y va de la mano por esto, hermanos. Estas fiestas van de la mano. Yo decía, les enseñaba la semana pasada, que cuando hay conversión, hay santificación. Cuando hay fiesta de la Pascua, hay fiesta de los panes sin levadura. Cuando nos comemos, cuando nos alimentamos de Cristo, hay santificación. Donde hay santificación posicional, hay santificación progresiva. La persona que cree en Cristo por la gracia de Dios, por la obra de regeneración, es convertida. Ahora se santifica hasta que parte de esta tierra, hermanos. Dicen, hermanos, los teólogos Kiel and Delitzsch, en su comentario al hebreo del Antiguo Testamento, inicio la cita. El masov, o panes sin levadura, recuerdan que se llamaba hamatzot, eran símbolos de una nueva vida, como si ésta fuera limpiada de la naturaleza pecaminosa. Escuchen, pero si el comer del masov era para recordar la nueva vida a la que Israel fue transferido, cualquiera que comiera pan leudado en la fiesta renunciaría a esta nueva vida, y por lo tanto era cortado de Israel. Quien come panes con levadura del primer hasta el séptimo día, será matado, dice Kiel and Delitzsch, cortado de Israel. Estaba despreciando, hermano, la vida en santidad, estaba despreciando la piedad, estaba despreciando la verdadera religión, estaba despreciando a Cristo y tenía que ser cortado. También dice el erudito en hebreo John Hill, en su comentario respecto a este versículo, inicio la cita: para cualquiera que coma pan leudado desde el día primero hasta el día séptimo, desde el primero de los 7 días hasta el último de ellos, comenzando en la noche del día 14 y terminando en la noche del 21, esa alma será cortada de Israel o de la ciudadanía de Israel y será privada de sus derechos y no será contada como israelita. Miren, hermanos, no era contado como un israelita. O de la iglesia, Estado de Israel, y no tenía comunión con esta ni participaba de las ordenanzas en esta iglesia-Estado. O, sigue diciendo este autor, si se entiende que es cortado por muertes por mano de magistrado civil o por la inmediata mano de Dios. Más adelante dice, y algunos incluso lo entienden como destrucción del alma y del cuerpo o de condenación eterna. Hermanos, sí que lo tenían claro ellos lo que significaba ser cortado de Israel. Eran cortados de la comunión, no era considerado israelita, no era considerado un creyente, no era considerado un hijo de Dios. Para ellos no era considerado, era apartado de la comunión. Pero también tenían claro que eso significaba la destrucción del alma y del cuerpo o de condenación eterna. Sí, hermanos. Entonces, ¿qué hemos visto? La segunda parte del versículo 12, que dice, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo,
será cortado de Israel. Versículo 16. ¿Tienen sus Biblias en Éxodo 12, hermanos? Versículo 16. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Hermanos, ¿qué había? Una santa convocación. Había una convocatoria. Al unísono la gente tenía que congregarse, porque era una convocatoria, pero una convocatoria santa. Ciertamente, hermanos, ellos externamente cumplían este rito, ¿verdad? Porque no todos eran genuinamente regenerados, pero todos estaban ahí de la mano, sabían la convocación y todos iban para ir a aquel llamado. Pero no solamente el primer día, sino que otro día, el séptimo día. Hermanos, cuando dicen santa convocación el primer y último día, ya este término nos da a entender la gran importancia de la fiesta. No era una fiesta cualquiera la que ellos, digamos, celebraban. Era una asamblea de gente santa, apartada. Se entiende que interiormente debieran haber, eso tiene que ver con un asunto, hermanos, de lo que significa el pueblo israelí. A veces nosotros leemos y decimos, todos eran santos entonces porque todos iban. No, hermanos, internamente no era un corazón regenerado. Pero esto es una figura de ¿qué? De la santa convocación que el Señor hace con nosotros. ¿Recuerdan lo que leímos ahora en la parábola de la oveja perdida? Leímos ahora en Juan capítulo 10, por ejemplo. ¿Qué vemos en Juan capítulo 10? Que el Señor viene y llama a su oveja y las ovejas escuchan su voz y le siguen. Igual, hermanos, Dios hace una santa convocación con nosotros. ¿Y acá cuándo era la santa convocación? ¿El tercer día, el cuarto día o el primer día? El primer día. Así nosotros, hermanos, el Señor nos convoca. Como dice la palabra en el libro 1 Corintios 1. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Somos llamados, hermanos, con llamamiento eficaz, con llamamiento santo, como dice también la palabra. 2 Timoteo 1:9 dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Se dan cuenta? En ese tiempo había una santa convocación, la gente se iba a la convocatoria. Ahora nosotros respondemos a la convocatoria cuando Dios nos salva, cuando nos convertimos, cuando Él nos llama con ese llamamiento eficaz. Y por eso dice en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Llamamiento, convocatoria. ¿Se van dando cuenta, hermanos, del símil lo que pasaba en ese entonces? Gente convocada para que esos 7 días celebraran esa fiesta, y nosotros somos convocados para que en estos 7 días, nuestra vida, celebremos la fiesta, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5, celebremos las fiestas, sin levadura, de maldad. Hermanos, hay una similitud. O como bien dice el profeta Isaías, en Isaías 4, versículos 2 al 5, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Versículo 5. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día. La presencia de Dios en su convocatoria, hermanos. Y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Hermanos, así nosotros, Dios se manifestaba en esa convocatoria, claro que sí, pero cuando Él nos llama y nos convoca, hermanos, Dios se manifiesta. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Para qué? Como dice Ezequiel 46, en esa convocatoria, ¿qué se hacía? Dice, en el versículo 3 de Ezequiel 46, asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová. ¿Para qué somos convocados, hermanos? ¿Para qué Dios nos llama? Para adorarle, para vivir para Él. Y por eso en el versículo 9 de Ezequiel 46 dice, ¿cuándo iban a adorarle? El pueblo de la tierra entrará delante de Jehová en las fiestas. ¿Para qué se reunían en las fiestas? ¿Qué pasaban en estas santas convocatorias? Hermanos, era para adorar a Dios.
Así como cuando Cristo, cuando Dios ahora nos salva para vivir esta vida en esta tierra, lo que resta de nuestra vida en esta tierra, para mortificar nuestros pecados, para ubicar la levadura y determinar la levadura, ¿para qué es, hermanos? Para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Bien, Levítico 23:6 dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Hermanos, estamos leyendo Éxodo 12, ¿verdad? Pero un ratito yo me fui a Levítico 23, versículo 6, y dice: fiesta de los solemnes de los panes sin levadura para ti, creyente, para ti, Israel, en el Antiguo Testamento. No, dice a Jehová. Y cuando dice a Jehová, hermanos, es la fiesta de los panes sin levadura. A Jehová era porque esta fiesta, el motivo principal, el homenajeado de esa fiesta es Dios. Así nosotros en nuestra vida, en los 7 días, ¿quién es el homenajeado? ¿Quién es el que tiene que recibir la gloria? ¿Para quién tenemos que vivir? ¿Por qué tenemos que mortificar nuestro pecado? Para Dios principalmente, para su gloria, hermanos, para su gloria. ¿Y por qué dos santas convocaciones? ¿Recuerdan que había otra santa convocación? ¿Cuándo era? El 7º día. ¿Por qué no el 6º? ¿Por qué no el 5º? El 7º día. ¿Cuántos días duraba la fiesta? Y el 7º día también era santa convocación. Los 7 días, ¿qué representaba? ¿Qué representa? La vida, nuestra vida. Pero el 7º día somos convocados. Somos llamados por Dios de esta tierra a pasar, ¿verdad? A su presencia. ¿Somos convocados o no, hermanos? Así como nos convocó en la primera convocación cuando nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, el primer día. Ahora en el 7º día nos convoca y nos llama, ¿a dónde, hermanos? También para su gloria, porque también somos convocados para su gloria. Solamente vamos a dar gloria en esta tierra, hermanos. Con cuanta mayor razón le vamos a dar la gloria eternamente. Y somos convocados aquel día, en el 7º día. Y por eso hemos cantado ese himno, hermanos, antes de iniciar la prédica. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista, vamos a pensar, convocación. Allí he de estar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Porque, hermano, cuando partamos de esta tierra, ¿dónde vamos a ir? A la presencia de Cristo, a la presencia de Dios, ya sin pecado alguno, sin contaminación. Esa herencia en los cielos reservada, esa herencia inaccesible, ¿verdad? Sin contaminación, hermanos, incontaminada. Y por eso no, dice, trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. ¿Cuándo? Hasta que partamos. Siempre hablemos de su amor y su fiel bondad. ¿Cuándo? En esta vida, en esos 7 días, vamos a pensar de manera metafórica hablando. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella. ¿Cuándo? Cuando partamos. Y que sea pasada lista, allí he de estar. ¿Para qué entonces es la convocatoria, hermano, cuando nos llama? Para su gloria. Y ahora cuando nos llama, cuando partamos de aquí, para su gloria. ¿Y para qué debemos vivir, hermanos? Para su gloria. Y en todo momento, en toda tribulación, en toda angustia, en toda situación que nosotros pasemos por obedecer la palabra de Dios, la voluntad del Señor, que sea, hermanos, para la gloria. Pero estoy siendo atribulado, me están rechazando, para su gloria. Pero si por mortificar este pecado estoy perdiendo esto, para la gloria del Señor. Aleluya. Él lo ha permitido. Y es su voluntad. Yo estoy en sus manos, estoy en su hombro, estoy en su corazón. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Entonces hemos visto la primera parte, capítulo 12, versículo 16. El primer día habrá santa convocación y así mismo en el 7º día tendréis una santa convocación. La siguiente parte de este versículo dice: ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Hermanos, porque estos por ejemplo eran días de reposo. Muy importante que hagamos esto. Porque ciertamente había un día de reposo, el 7º día, y había varios días de reposo, como estos días, porque acá dice, ninguna obra se hará en ellos, ninguna obra, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer.
¿Estos 2 días de reposo de las Santas Convocaciones eran el día de reposo? No, eran otros días de reposo. Y por eso cuando vamos esto al Nuevo Testamento, lo que dice el apóstol Pablo, algunos dicen, ¿no?, que nadie os juzgue de comida y bebida, ni de lunas nuevas, ni de día de reposo. Y dice, ahí está, día de reposo, ya no hay día de reposo. Pensando que con eso el apóstol está diciendo, se arrogó el 4.º mandamiento. Y se equivocaron. Hemos predicado aquí respecto a ese tema. 3 días hemos predicado y se explicó. Es tremendo. Había muchos días de reposo. Y esos días de reposo no eran el día de reposo, que era el 7.º día. Y comentaristas muy serios también explican esto. Es tremendo. Entonces, hermanos, ¿por qué eran días de reposo? Porque la gente tenía que estar concentrada en Dios. Tenía que estar todos sus afectos, todas sus intenciones ahí. No tenía que estar su mente enfocada en el día a día, que mi campo habrá la cosecha, que mi trabajador, que mi buey aquí habrá arado y la casa estará limpia y esto de acá se habrá barrido. Hermanos, ¿qué clase de...? El Señor entonces aquí lo había dispuesto de esa manera para que estas personas descansen ¿en quién? Descansen en Cristo. Y cuando nosotros comemos del Cordero Pascual, cuando nos creemos en Cristo, comemos de su carne, bebemos de su sangre, confiamos en Él, entramos en su reposo, hermanos. Entramos en su reposo. Y un día cuando partamos de esta tierra, 7.º día, ¿no?, como estamos hablando metafóricamente, vamos a entrar también en su reposo eterno, hermanos. ¿Entienden, hermanos? Versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Hermanos, miren, qué interesante. El Señor dice, guardaréis la fiesta. Yo quiero detenerme un momento. Pues no he precisado esto antes, pero ¿por qué fiesta? ¿Por qué le llamaba fiesta? Estamos habituados a escuchar lo que es una fiesta en este mundo, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué acá era una fiesta, hermanos? ¿Y por qué la fiesta de los panes de levadura es una fiesta? Hermanos, porque estar en Cristo es una fiesta para nuestras almas, es un regocijo para nuestras almas. Hermanos, estamos viviendo, y por eso el apóstol Pablo dice, celebremos esta fiesta. Y Pablo no está diciendo, vayan a comer panes sin levadura, no, él está diciendo, celebremos esta vida cristiana, gozosos, es una fiesta. En el mundo, ¿qué fiestas hacíamos, hermanos? Esas no son fiestas, esas son fiestas del mundo. ¿Cuál es la verdadera fiesta? Estar en Cristo. Y dice, mortifica tu pecado, encuentra el pecado, y esa es una fiesta. Si es una fiesta, para el cristiano es una fiesta. Para el incrédulo no es una fiesta. Por el incrédulo ama su pecado, pero para el cristiano sí es una fiesta. Hermanos, si alguno está ahí, de repente no está atento, yo le pido que a su prójimo le ayude, por favor, les ruego. Entonces, hermanos, es una fiesta porque estamos reconciliados con Dios. Hemos sido salvos de la ira venidera. Ahora conocemos a Dios porque Cristo nos da a conocer a Dios. Es algo fantástico recibir el amor de Dios, que es por medio de Cristo Jesús. Y por eso el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1, versículo 8 al 9, a quien amáis sin haberle visto. ¿Lo hemos visto personalmente, hermanos? No. Pero sin haberlo visto lo amamos. Ahí está, Pedro dice, no dice a quien queréis, dice a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Una fiesta, hermanos, estamos en una fiesta si estamos en Cristo. Le amamos sin haberle visto y escuchamos su palabra, le meditamos en su palabra y conocemos más de Él, de sus perfecciones, de lo que hizo por nosotros. ¿Dónde está? Lo grandioso que es, lo excelso que es, y gozo inefable. Ahí está, gozo, fiesta, gozo inefable, hermanos, y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué más podemos esperar? ¿Podemos morir tranquilos, hermanos, así? Claro que sí, podemos morir tranquilos, pero tenemos parientes, tenemos hermanos, así que trabajemos por el Señor en esta tierra. Por eso el Señor Jesús dice de Abraham, dice que Abraham, vuestro padre, le decía a estos judíos incrédulos, se gozó. Él vivía en esta vida en fiesta.
Se gozó ¿de qué? De que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Así que todo hermano, todo creyente del Antiguo Testamento que celebraba esta fiesta, los panes de levadura, y sabía lo que eso significaba, hermanos, se gozaba en el Mesías, en la simiente prometida ahí en Génesis 3:15, que iba a derrotar la cabeza, iba a derrotar la obra maligna. Sí, hermanos. Vamos al versículo 18 al 20, hermanos. En el mes primero comeréis los panes sin levadura. Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Pero hermano, voy a retroceder al 17 porque no les expliqué todo. Dice, guardaré la fiesta de los panes sin levadura porque en este mismo día saqué, ahí la fiesta, expliqué lo que es la fiesta, ¿no? Porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. ¿Qué les había dado Dios a ellos? La liberación terrenal, los sacó de Egipto y celebraban la fiesta. Nosotros, ¿de dónde nos sacó Dios? Del mundo, del Egipto, nos sacó. Y ahora nosotros nos llevó, ¿verdad?, a su reino, al reino de los cielos. Y por tanto guardamos este mandamiento, dice ahí, ¿no? Guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. No significa que perpetuo, entonces nosotros también celebramos esto. No, no. Hermanos, ahora sí, versículo 18, lo leyeron ustedes. En el mes primero comeréis los panes sin levadura. Desde el día 14 del mes, el día 14 que era la fiesta, ¿qué? Pascua, muy bien. Por la tarde hasta el 21 del mes, por la tarde. El día 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ahí están los 7 días. Por 7 días no se hará levadura en vuestras casas. Eso lo hemos explicado, ¿no, hermanos? 7 días no se hará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, así como extranjero como natural del país, será cortado de toda la congregación de Israel. Todo el que comía pan con levadura, estaba diciendo, no me interesan las designaciones de Dios, no me interesa Dios y su palabra, no me interesa el único mediador, no me interesa Cristo. Y aquí si alguien no quiere vivir la vida en santidad, escuchen por favor, que está diciendo, no me interesa la salvación, no me interesa Cristo, no me interesa la santidad, sin la cual no veré a Dios. Oh, qué tremendo, qué terrible, qué necio. No me interesa la santidad, sabiendo que eso no me va a hacer ver a Dios. Wow. Pero esa es la ceguera del mundo, hermanos. El mundo está engañado. Así es. Oh, hermanos. Yo quiero acá hacer como un subtítulo. ¿Se puede dejar? O sea, ¿solamente no se comía panes sin levadura? ¿Eso era lo único que pasaba? No. La palabra nos enseña que otras cosas más hacían en ese tiempo. Porque ellos podían celebrar la fiesta de los panes sin levadura sin hacer holocaustos. No, tenían que hacer holocaustos. Nosotros podemos dejar nuestros pecados sin la mediación del Cordero. No, es lo mismo, hermano. Por eso ellos, ¿qué tenían que hacer? Comer los panes sin levadura, pero también cada día tenían que ofrecer sacrificios. Tenían que ofrecer sacrificios. Entonces, ¿qué dice Levítico 23 del 7 a 8? Ojo que estamos leyendo Éxodo, ¿verdad? Pero no vamos a ir un ratito a Levítico 23, versículo 7 al 8. Levítico 23, versículo del 7 al 8. Dice la palabra del Señor. También respecto a esta fiesta. ¿De qué fiesta, hermanos? A ver si estamos aquí. Muy bien. Dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. Ahí está. ¿Qué nos dice Levítico 23? Que tenía que haber esos 7 días, ¿qué cosa? Ofrenda encendida. Los panes de levadura se comían. Eso no era ofrenda encendida. Se comían. También tenía que haber cada día, ¿qué cosa? Ofrenda encendida. Tenía que consumirse lo que se sacrificaba. Ahora, ¿en qué consistía la ofrenda encendida? Hermanos, número 28. No está en Levítico 23, ni está en Éxodo 12, sino está en número 28, porque ciertamente esas cosas, en un sentido más completo, lo iban a celebrar ¿cuándo? Los judíos. ¿Los 40 años en el desierto o en Canaán? En Canaán.
Y hermanos, entonces ahí nos vamos al número 28, versículo 16. Versículo 16. Dice la palabra del Señor: pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. 17. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. Hasta ahí todos ya hemos revisado, ¿verdad? 18. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. También hemos estudiado, hermanos. 19. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto. ¿Cómo eran esas ofrendas encendidas? En holocausto. ¿Qué significa holocausto? Ser consumido, ser quemado. ¿Para quién? A Jehová. ¿Qué se ofrecía? Ahí está. 2 becerros de la vacada, 1 carnero, 7 corderos de 1 año, y serán sin defecto. ¿A quién apuntaba estos animalitos? ¿Cuántos becerros, niños? 2 becerros. ¿Cuántos carneros? 1 carnero. ¿Cuántos corderos? 7 corderos. Pregunta. A ver si están atentos, por favor. ¿Los corderos son lo mismo que ovejas? Sí. Los corderos son cuando son más chiquitos. Pero cuando son más grandes, ¿cómo le llaman? Carnero. Tiene más carne, más grande. Le llaman carnero. ¿Y el becerro? Porque son 2 becerros. Sí, pero son cuando son más chicos. ¿Quién es más grande, un becerro o un cordero? Becerro. ¿Saben? Miren, yo no lo estoy diciendo en vano estas cosas. Lo estoy diciendo por algo. Los sacerdotes cuando cometían, eso está en Levítico, cuando cometían pecado, su ofrenda por su pecado de los sacerdotes, por la función, miren cómo providencialmente, hemos hoy día leído Éxodo 28, por la función que ellos representaban, y por ser de alguna manera representantes de la gente, porque eran representantes de la gente, ellos no ofrecían por su pecado, ofrendas de pecado, carneros, sino becerros, más grande, su pecado más grande. ¿Y hermanos? Pero entonces, ofrecían 2 becerros, 1 carnero y 7 corderos, sin defecto. El sin defecto nos apunta a que Cristo es el sacrificio perfecto, sin defecto. ¿Podían ser becerritos con la pierna chueca? ¿Corderitos con la pierna chueca con algún defecto, alguna malformación? De repente un corderito áspero, tenía que ser manso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque eso apuntaba a Cristo. Ya la primera predicación, ya especificamos un poco más, no vamos a atendernos mucho ahí. Pero estos animales, carneros, por ejemplo, también cuando la congregación pecaba de manera general, el sacrificio, la ofrenda por el pecado, ¿saben qué era? Toda la congregación, ¿sabe cuál era? Imagínense, toda la congregación pecaba en algo, en hierro, y luego se daban cuenta del pecado. ¿Qué tenían que ofrecer? Eran todos, eran muchos, por tanto, becerro. ¿Y hermanos? Y así, hay toda una regulación ahí en Levítico, todo tiene su razón de ser, pero en definitiva todo esto apuntaba ¿a quién? A Cristo, sin defecto, perfecto, en su edad madura. Versículo 20. Y su ofrenda de harina, o sea que no solamente ofrecían en holocausto animales. ¿Cuántos becerros? 2. ¿Cuántos carneros? 1. ¿Cuántos corderos? También, además de eso, ¿qué cosa? Ofrenda de harina amasada con aceite, hermanos. ¿Qué representa la harina? ¿De dónde sale la harina? Muy bien, pero para que del trigo salga harina, ¿qué tiene que ser? Molido. Cristo cuando dio una parábola dijo, si el trigo no cae y muere, ¿no va a producir fruto? Cristo era el trigo, Cristo tenía que morir, ¿verdad? Cristo es como ese trigo, y que fue molido, y produjo fruto. Entonces, ¿qué hacían con esa harina amasada con aceite? También lo ponían ahí, y era quemado. ¿A quién representa, hermanos? También a Cristo.
¿Verdad? Qué tremendo. Su ofrenda de harina amasada con aceite. ¿Cuánto de harina? 3 décimas con cada becerro. Y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima. ¿1 décima de qué? De harina amasada con aceite. Versículo 22. Y un macho cabrío por expiación para reconciliarlos. Hermanos, también un macho cabrío para expiación. Esto nos apunta, hermanos, a las obras sacrificadas, en el sistema de sacrificio que el Señor había dispuesto. También, ¿cuántos días tenían que hacer esto, hermanos? ¿Estamos acá? Cada día. El día 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Porque no podemos dejar nuestros pecados sin la obra sacrificial de Cristo Jesús, quien nos limpia de pecado. Por eso dice el Señor Jesús, ¿recuerdan aquel pasaje donde Él estaba lavando los pies a sus discípulos? Y Pedro no quería, ¿cómo vas a lavar tú los pies? ¿Y qué dijo el Señor? Si no te dejas lavar, no eres parte. Vosotros estáis limpios, pero necesitan ser limpios vuestros pies. O sea, nosotros somos creyentes, somos santificados posicionalmente, pero tenemos que mortificar nuestros pecados hasta que morimos. De igual manera, hermanos, de igual manera acá, hermanos, todos los días tenían que ofrecer este sacrificio, todos los días tenían que comer los panes sin levadura. Así como nosotros, una vez más, todos los días tenemos que mortificar nuestros pecados y todos los días nuestros ojos puestos en Cristo, quien murió por nosotros y nos limpia de toda maldad. ¿Estamos, hermanos? ¿Están asociando las cosas? ¿Estamos asociando? Porque nuestras obras, hermanos, nuestras mejores obras son imperfectas. Y en esta vida aún pecamos. Sí, hermanos. Por eso todos los días tenemos que ir a Cristo. Todos los días tenemos que arrepentirnos, ¿o no? Todos los días tenemos que confesar nuestros pecados. Sí, todos los días. Puesto nuestros ojos en Cristo, como leímos en el libro de Hebreos, que decía, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. ¿Ya, hermanos? Ahora, ¿qué más aparte de eso tenía que hacer? Ahí el versículo 23, número 28 nos dice, esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Pero hermanos, esto lo voy a explicar después, porque si no se me van a marear. Ya vimos lo que tenían que hacer, panes sin levadura, luego los holocaustos, 2 becerros, 1 carnero, 7 corderos, muy bien, la harina amasada con aceite. De ahí regresamos a este versículo 23, nos vamos al versículo 24. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerá además del holocausto continuo ahí está un nuevo elemento, libación. ¿Qué hacían? El vino, el mejor vino de uva, ¿qué hacían? También lo echaban ahí, hermanos. ¿Y qué representa el vino? Sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo todo apuntaba a nuestro Señor, a su obra, hermanos, por nosotros? Pero dice aquí, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. O sea que al Señor le gustaba oler la carne quemada, la harina de trigo quemada. Efesios 5:2, el apóstol Pablo dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, esas eran sombras, eran figuras, eran tipos que apuntaban a la verdadera ofrenda agradable a Dios en olor fragante. ¿Qué significa fragante? Delicioso. ¿Qué era delicioso para Dios? El sacrificio de Cristo, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Nuevo Testamento interpretando el Antiguo Testamento. Ahora sí, hermanos, eso era lo que se hacía cada día. Pero recuerdan que el versículo 23, número 28 decía algo más. ¿Qué decía? Les doy tiempo, número 28, 23, porque hay algo más que tenían que hacer. Número 28, 23.
Ahí está. ¿Qué dice? Además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. O sea que también tenían que ofrecer los sacrificios pertenecientes al holocausto continuo. ¿Qué es esto, hermanos? Todos los días ellos tenían que ofrecer el holocausto continuo. Todos los días. Día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el día 360 y tantos. ¿Sí o no? Sí. Pero hay 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Ahí también tenían que ofrecer los sacrificios del holocausto continuo, o sacrificio continuo. Que ciertamente, como estamos leyendo Mateo 24, ¿quién fue el que interrumpió ese sacrificio? Antíoco IV Epífanes. Por eso se llamó la abominación desoladora. Y lo que va a pasar ante la segunda venida. Pero no respecto a las cosas que hacían así sistema sacrificial, sino aquel hombre del pecado, lo que va a hacer. Hermanos, eso es otro tema. No nos vamos a desviar. Entonces, ¿en qué consistía el sacrificio continuo? Ahí mismo. En número 28, del 3 al 8, ahí está el sacrificio continuo. Tengan en su mente, hermanos, lo que se hacía en los 17 días de levadura. Ahora vayamos a ver qué es el sacrificio continuo. ¿Qué más ofrecían? Aquí está, miren. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de 1 año cada día será el holocausto continuo. Ahí está, hermanos. O sea, no solamente al día de los panes de levadura harán 2 becerros, 1 carnero, 7 corderos, pero por el sacrificio continuo tenía que ser también, además, 2 corderos sin tacha de 1 año cada día será el holocausto continuo. Imagínense, hermano, cómo se sumaban sacrificio tras sacrificios, ordenanzas tras ordenanzas. ¿Se están dando cuenta, hermano? Quiero que se hagan una idea. Carne, sangre, ofrendas vegetales, harina, masada con aceite, holocausto. Y los niños ahí tenían que preguntar, ¿qué es esto, papá? ¿Qué es esto, mamá? ¿Por qué hacemos esto? ¿A quién representa esto? El sumo sacerdote, ¿por qué en esa ropa, papá, mamá? Oh. Sí, hermano, pero era un pueblo de dura cerviz. Y ahora, por ejemplo, la gente que debería preguntarse, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué esas personas cantan? ¿Por qué esas personas son así? ¿Por qué no les gusta celebrar nuestras fiestas? Pero el mundo no conoce, ¿no? Entonces, ¿qué dice el sacrificio continuo? ¿Qué tenían que hacer? Ahí está. 1 cordero ofrecerá por la mañana, versículo 4, número 28, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. ¿Qué más? Y la 10ª parte de 1 efa de flor de harina, amasada con 1/4 de un hin de aceite de olivas machacadas, en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida, tenía que quemarse, a Jehová. ¿Qué más? Y su libación, el vino, la 4ª parte de un hin con cada cordero. Derramarás libación de vino superior, porque Dios merece lo mejor, ante Jehová en el santuario, y ofrecerás el 2.º cordero, ¿a qué hora? A la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Nuevamente este sacrificio continuo, ¿a quién representaba? ¿A quién tipificaba? A Cristo y su obra, hermanos, su obra sacrificial por nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuántas cosas tenían que ser juntas? Y miren lo que dice 1 Pedro 1:19. La sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese jugo puro de uva, ese vino que rociaban ahí para el sacrificio, representa la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sin esa sangre preciosa de Cristo, como le cantamos y entonamos, hermanos, no puede haber santificación, no puede haber salvación, no puede haber perdón de pecados, no puede haber salvación. No, hermanos. Entonces, hermanos, voy a continuar. Y yo quiero detenerme aquí, estamos ahora, ¿no? Sí, falta poco. Hebreos 10 dice, porque la ley, todas estas cosas que estamos viendo, hermanos, es parte de la ley ceremonial, ¿sí o no? Y cuando dice porque la ley en Hebreos 10 está hablando de esa ley ceremonial, ¿ya? Porque la ley
teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué cosa era todo eso? Sombra. Eso si un israelita agarraba y lo hacía, decía, ya estoy perdonado por Dios, he hecho todo esto, pero literalmente estaba quemando en pecado y no era regenerado. No entendió el mensaje. Esos eran sombras. Y la sombra, hermanos, es sombra. ¿Amamos la sombra de nuestros hijos? Amamos a nuestros hijos, no la sombra de nuestros hijos. ¿Verdad? ¿Entienden? La sombra es una figura, tipo. Pero dice, la ley, todo lo que hemos visto hasta ahora, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y ciertamente esto apunta al día de la expiación, a la fiesta de la expiación, pero también a estas fiestas que estamos hablando, ojo, a todo apunta. Esas muertes, esos animalitos, holocaustos, ¿qué dice? Nunca puede hacer perfectos, nunca, porque eran sombras. Y ahí eso, hermanos, quería leerles. Ahora nos vamos a Números 28, 25. Números 28, 25. Recuerda que estábamos leyendo ahí respecto al día de la fiesta, a la fiesta de los panes de levadura. ¿Qué tenía que hacer? Ahí dice, el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Ya les expliqué, hermanos, santa convocación. Ya les expliqué que un día vamos a ser convocados. Pero quiero leerles acá un comentario en este punto del puritano Matthew Henry. Escuchen, inicio la cita. Por los sacrificios aquí estipulados se nos recuerda el poder continuo del sacrificio de Cristo y nuestra necesidad continua de depender de Él. Me detengo un ratito. He salido entre el comentario. Ahí está, hermanos. Mortificamos nuestros pecados, matamos los amalecitas durante esta vida, identificamos nuestro pecado, las cosas, ¿verdad?, conforme a las Escrituras, pero nuestra mente en el sacrificio de Cristo, porque sin el sacrificio de Cristo no hay purificación, hermano. Y por eso este puritano dice, ¿no? Por los sacrificios aquí estipulados se nos recuerda el poder continuo del sacrificio de Cristo y nuestra necesidad continua de depender de Él. Ninguna actividad presurosa, ni situación peligrosa o circunstancia próspera debe causar pereza para nuestros ejercicios religiosos. Más bien, deben provocarnos a mayor diligencia para procurar socorro del Señor o darle gracias a Él. Todo debe ir acompañado de arrepentimiento, fe en el Señor Jesús y amor por Él, y producir santidad verdadera en nuestra conducta para con todos los hombres. De lo contrario, Dios aborrecerá nuestro servicio más solemne y nuestra devoción más abundante. Cristo es capaz de suplir las necesidades diarias de cada semana, de cada mes, de cada año, de cada ordenanza, de cada caso. Fin de la cita. Hermanos, espero que esté quedando claro. Ahora yo pregunto, hermanos, les pregunté otra vez después de la predicación, ¿dentro de esos 7 días había algún día de reposo, sí o no? Día de reposo, el séptimo día. Claro, pues no, porque como yo le pregunté, ¿dentro del lunes a domingo hay un día miércoles? Claro. ¿Dentro del primer día al séptimo día había un día de reposo? Sí. Ese día de reposo tenía sus sacrificios propios, que también, si caía, por ejemplo, el cuarto día de la fiesta de los panes y levadura, ahí también tenía que celebrarse, además del holocausto continuo, además de los sacrificios de la fiesta, que se tenía que hacer todos los días, también los sacrificios propios del día de reposo, hermanos. Sí, hermanos, qué tremendo. ¿Qué tenían que hacer? Ahí les leo, ya no vayan ahí. Dice, 2 corderos de un año sin defecto, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación, es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Entonces, hermanos, ustedes tienen que ver, imagínense ahí, remóntense esos tiempos que veían, montón de gente, sacrificios, ofrendas por el pecado. Habían, hermanos, el sumo sacerdote, los sacerdotes, ¿verdad? Los holocaustos ahí, el olor, todo, el movimiento, hermanos.
Y la gente y los niños tenían que preguntar sin duda, ¿qué era eso? ¿Qué era todo esto? Y ahí sí, hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos qué era todo eso. No para celebrarlo, porque eran sombras, sino para entender también la voluntad del Señor. Si decimos eso es Antiguo Testamento, eso no me sirve, y como mucha gente enseña, ¿no? Es Antiguo Testamento, no Nuevo Testamento. Hermanos, pero eso es... Entonces, ¿por qué dice el apóstol que las cosas que se escribieron antes para... ¿Qué dice? Para nuestra enseñanza se escribieron. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces yo quiero ir, voy a hacer la pregunta de nuevo, ¿se puede dejar la levadura sin tener presente la obra de Cristo? ¿Sin confiar en esa obra de Cristo? ¿Podemos mortificar nuestros pecados sin Cristo? No, no, eso es lo que vimos en esta cápite. La última pregunta, debía darse testimonio de por qué se celebraba esta fiesta, ya estamos por terminar. Éxodo 13, del 5 al 9. Regresamos a Éxodo, hermanos. ¿Recuerdan que terminamos Éxodo 12? Ahora nos vamos a Éxodo 13. Versículo 8. ¿Qué dice ahí? Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Hermanos, ¿qué responsabilidad tenemos para con nuestros hijos? Hablar de lo que es Cristo, de su reino, de su condición, de lo que hizo en nosotros, de su palabra. Sí, hermanos, porque ahí dice, lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. ¿Por qué vamos a la iglesia, papá? ¿Por qué es el día del Señor? Ah, hijo, esto ha hecho el Señor en su creación. Esto ha hecho nosotros cuando nos redimió. Tenemos que celebrar su día, honrarlo a Él, para su gloria. Y si nosotros no lo hacemos, hermano, ¿qué esperamos nuestros hijos? ¿Qué esperamos de acá 5 años, 10 años? ¿Qué camino van a andar? No nos sorprendamos, hermanos. No nos sorprendamos. Si no somos constantes, si no le hablamos a nuestros hijos, somos de tropiezo para ellos. Y esto tenían que hacer los israelitas. Decirle, hijo, esto es por esto, por esto, por esto, por lo otro. No lo hicieron. ¿Recuerdan una vez también se predicó? Mientras Josué estaba con los ancianos, la gente seguía, ¿verdad? Dios. Murieron, dice, ¿no? Mas se levantó otra generación que no temía a Jehová. Se perdieron, hermanos. Entonces, hermanos, por eso dice 1 Corintios 5:8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y por eso el apóstol Pedro también dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Hermano, tengo para hablar un poco más, pero ya el tiempo nos está dando. Cuando fuimos al pasaje con el cual dimos la introducción a esta prédica, en Hebreos capítulo 12, dice el versículo 4, Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En estos 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, en estos días que nos resta de vida, hermanos, resistamos hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Ven, hermanos, ahí cuán importante mortificar nuestros pecados y ante una situación, ¿qué hacer? Elegir. Dice esto el Señor, dice esto mi concupiscencia, dice esto el Señor, dice esto el mundo. ¿Qué hago? ¿Qué hago, hermanos? Dice hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y por ello en el versículo 14, Hebreos 12 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. También se predicó una vez respecto a este tema.
A Esaú no le importaban las cosas de Dios, no le importaba la función de su primogenitura. Él rechazó, hermanos. Así que yo les animo, por favor, celebremos esta fiesta, como dice el apóstol Pablo, sin levadura, sin pecado, en todo aspecto de nuestra vida. Sed santos como Dios es santo en toda vuestra manera de vivir, en el trabajo, en el estudio, en el colegio, en la universidad, en la iglesia, en la casa, donde sea, hermanos. Sea el Señor bendiciéndoles. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar al Señor para agradecerle por este tiempo.